¿no? Muy bien. Pues vamos a empezar. Hoy es el planteamiento de riñones, porque es un órgano muy desconocido y es un órgano que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene muchas más funciones de las que pensamos que tiene. Y tiene una importancia capital para el mantenimiento de toda nuestra salud, pero toda nuestra salud. Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a ver lo que es el riñón, vamos a ver qué podemos hacer para mantener la salud renal, cómo esta salud renal influye en los cálculos renales y, a su vez, vamos a estar hablando, cómo no, de los complementos del ER, que es el laboratorio que está patrocinando la ponencia, y cómo pueden beneficiar estos complementos tan fantásticos para la función renal, ¿no? Primero, el riñón. El riñón, ahí veis lo que es el riñón. Es muy gráfica esta imagen, ¿no? Porque lo pone en la fosa renal, lo pone a la altura que está ahí. El tamaño es el adecuado, es el tamaño de un puño. Es un tamaño de 11 centímetros de largo, 150 gramos. Típico currante, órgano trabajador, que no da mucho ruido y por eso parece que no existe, ¿no? Pero tiene mucha importancia al día, casi nada. Si no tuviésemos riñón o las personas una insuficiencia renal, no pueden limpiar la sangre. Y como no pueden limpiar la sangre, todo el acúmulo debido al metabolismo, a los procesos normales de mantenimiento de la vida, se van acumulando en nuestro cuerpo y nos mataría en 3 días lo máximo. En 3 días lo máximo, ¿no? Entonces, filtra 1.800 litros de sangre en 24 horas y es capaz de generar más o menos de 1 a 2 litros de orina al día, dependiendo del agua que bebamos y de las circunstancias de salud que tengamos, ¿no? En definitiva, media taza de sangre por minuto, que es capaz de filtrar y de limpiar. A la altura que está es en la fosa renal, bajo las costillas. Esto es un riñón cortado a través. Veis aquí qué posición tiene en nuestro cuerpo el riñón. Aquí tenemos las caderas, el tronco. Esta zona donde se sitúan son las fosas renales y el riñón pues tiene su arteria que le lleva la sangre a limpiar y tiene las venas que es de donde sale la sangre totalmente limpia. Y esto que tiene dentro en su interior es donde hay un montón de filtros. Hay 1 millón de filtros, casi nada. Y 1 millón de filtros que son las nefronas. La nefrona es la parte estructural más pequeña del riñón y es una unidad de filtración. Es un pequeño colador, en definitiva. Cada riñón tiene nefrona arriba, nefrona abajo, como 1 millón de nefronas, que todas tienen la función de pequeño colador, de pequeño filtro. Y la nefrona tiene 2 partes fundamentales. Aquí está muy esquematizada. Estaría aquí, esta nefrona estaría dentro de lo que es el riñón. Está muy esquematizada. Llega la sangre a la nefrona, se compone de un glomérulo, que es el filtro propiamente dicho, y luego es un túbulo. Entonces, en el glomérulo es donde está realmente el filtro. Aquí es donde se tamiza la sangre. Aquí es donde se procede a colar la sangre. Llega la sangre sucia, la sangre con residuos, la sangre ácida con restos metabólicos, llega por la arteria renal. Entonces aquí se tamiza, se cuela y una vez que se ha tamizado, la arteria va pasando por el túbulo de la nefrona. No se va directamente hacia el corazón, sino que rodea el túbulo. ¿Qué sentido tiene esto? Porque, claro, cuando se hace el primer filtrado, normalmente se filtra todo lo malo, pero a veces se nos escapa alguna proteína de más, se nos escapa algún mineral que nos hace falta, un poquito de calcio que igual nos hace falta, un poquito de potasio que igual nos hace falta, y entonces en el túbulo va pasando esos minerales que hemos colado de más, que no tienen que colarse porque podríamos entrar en una deficiencia, en una carencia, van pasando otra vez a la circulación y ya sale la vena renal con la sangre totalmente limpia y completa. Y luego ya el túbulo continúa al uréter, ya se forma
a los túbulos renales y va por el uréter, va al exterior a través de la vejiga, ¿no? Esto es un poquito la unidad de filtración. Ya digo, el túbulo devuelve a la sangre sustancias necesarias que se han podido colar en la nefrona. Esto es el riñón. 1.000.000 de nefronas, 1.000.000 de unidades de filtración, 1.000.000 de currantes que la única... la sangre. Pero también hay otra función más, porque el riñón no solo es lo que es la estructura con forma de puño que tenemos aquí, que pesa 150 gramos, sino que tiene encima un pequeño sombrero. Un pequeño sombrero, depende del riñón derecho o izquierdo, es o forma piramidal o forma semilunar. Esto se llaman las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque están encima del riñón y también tienen una importancia capital, que funcionan al unísono con el riñón. Son órganos independientes, pero se considera que es parte del riñón, parte estructural del riñón, aunque son independientes, ¿no? ¿Qué función tienen? Regular la respuesta al estrés. Fijaros si es importante o no es importante. Son capaces de controlar el estrés. Y el estrés es esa situación que nos permite sobrevivir ante una amenaza. O cuando es un estrés crónico descontrolado, igual nos lleva al hoyo o nos genera mucho problema. Esto es harina de otro percal, ¿no? Pero regulan la respuesta al estrés gracias a las catecolaminas y a los corticoides que producimos de forma endógena dentro de nuestro organismo a través de las glándulas suprarrenales. Ahora vamos a ver un poquito más de esto porque tiene su importancia, ¿no? Entonces, el riñón tiene 3 funciones primordiales en base a la estructura que hemos visto. Tiene 3 funciones primordiales. Entender e insistir hasta la saciedad que el riñón es una planta de tratamiento de aguas residuales en permanente función. Es eso, un colador continuo, una planta de tratamiento de aguas residuales. Está funcionando 24 horas al día, constantemente, ¿no? Con esa función de filtro. E insisto, fijaros si tiene importancia que cuando a una persona no le funciona el riñón, tiene una insuficiencia renal, como no lo sometas a diálisis, esa persona se muere en 3 días. ¿Qué es diálisis? Es un sistema por el cual le sacas la sangre de un brazo, la metes en un aparato, que son un montón de filtros de aluminio, y luego, una vez que se ha filtrado, se mete en el brazo por otra vena. Entonces, eso es el sistema de filtro externo, es un sistema de diálisis. Si no fuese por ese aparato, una persona que no le funciona el riñón viviría 3 días, no más de 3 días. Imaginaros la importancia que tiene el riñón, la importancia que tiene de filtro. Pero no solo de filtro, sino que también, como hemos dicho, controla y estabiliza la sangre. ¿Por qué? Porque a través del túbulo, nuestro organismo, que salgan algunos minerales o se absorban otros minerales. A través del túbulo de la nefrona es capaz de regular el nivel de minerales que tenemos o que necesitamos, o el excedente permitir que vaya saliendo al exterior. Por eso estabilizan la sangre, la equilibran. Y por último, el riñón interviene en la síntesis de hormonas, que aquí es donde vienen las catecolaminas. Producen, entre otras, la renina, que la renina es una hormona que controla la tensión arterial, que favorece la eliminación del exceso de sal por orina que nos puede perjudicar con un aumento de tensión arterial. Recordad lo que hace siempre la médica o el médico de atención primaria cuando tenemos la tensión alta, lo primero que nos hace es quitarnos la sal, porque la sal influye en la tensión. Pues la renina es capaz de eliminar la sal y de regular la tensión. También, fijaros, una de las funciones hormonales del riñón es que activa la vitamina D. Hemos hablado muchas veces de la vitamina D, la importancia que tiene la vitamina D, no solo para la remineralización ósea, sino también para la función cardiovascular, para el campo emocional, para el sistema inmunitario. Está despuntando ahora con la porra de la crisis del coronavirus la importancia que tiene en que se produzcan más o menos síntomas dependiendo del nivel de vitamina D. Pues sabéis, nosotros podemos tener vitamina D en una forma química que no está activa y la activa el riñón. Entonces, si no tenemos un correcto funcionamiento del riñón, no tendremos un correcto nivel de vitamina D con toda la repercusión positiva que tiene en nuestro cuerpo. También el riñón produce eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una proteína que aumenta la producción de glóbulos rojos en la médula ósea.
O sea, es lo que nos evita que tengamos una anemia. De hecho, la eritropoyetina se ha hecho pues tristemente famosa porque en el mundo del ciclismo se utilizaba como doping. Había algunos ciclistas no muy nobles que funcionaban con trampas, que se pinchaban eritropoyetina, entonces tenían más cantidad de glóbulos rojos, transportaban más oxígeno y les costaba menos subir las cuestas. Una pequeña trampilla hasta que eso se ha detectado y se ha metido como doping. Pero es muy importante para no tener anemias y para tener una normal función orgánica la producción de eritropoyetina en el riñón. Y también luego nos vamos a la suprarrenal, que produce muchas hormonas como la adrenalina, noradrenalina, cortisol, aldosterona, andrógenos, que muchas de ellas os sonarán. ¿Por qué? Porque intervienen de forma muy activa en la regulación del estrés, la regulación de los campos emocionales, del estado anímico de las personas. Regulan la tensión arterial, por ejemplo, la aldosterona, haciendo que se pierda más sodio, que tengamos más potasio. También regulan el nivel de azúcar en sangre y regulan incluso hasta la sexualidad. Un riñón que funcione mal igual ocasiona en el varón una impotencia por una carencia de andrógenos. O sea que el riñón tiene más funciones, como estáis viendo, de las que en un principio nosotros pensamos que tiene. Es importante mantener una función renal en condiciones. Pero claro, la función renal pues va disminuyendo un poquito con la edad. Es normal. Todos los órganos que tienen una función pues van perdiendo un poquito de actividad con los años. Pero en cambio, oye, no todos tienen una pérdida de función renal al mismo ritmo. Hay personas, hay individuos que disminuyen más lentamente. Entonces, si uno va más rápido y otro va más lento, oye, igual podemos influir sobre este envejecimiento del riñón que vaya un poquito más lento. Vale, ahora estáis pensando, y con motivo, factor genético. El factor genético influye que una persona se avejente antes el riñón y otra menos. Sí, pero ya sabéis cuál es mi mantra. Factor genético, un 20% de la patología. El 80% de patología es entorno medioambiental. Y en este caso, lo que puede hacer que envejezca más rápido o más despacio un riñón es lo que hagamos con ese riñón. Es el entorno medioambiental del riñón que depende de nosotros. Ahora vamos a verlo. ¿Cómo medimos los médicos la función renal? Pues se mide por la tasa de filtración glomerular. Cuando un médico os hace una analítica o una médica os hace una analítica, veréis que está la tasa de filtración glomerular, que es un número abstracto en un principio, pero nos dice cómo funciona el riñón. Lo ideal es que este número salga en 90. Con los años, pues como filtra menos el riñón, va perdiendo funciones, pues va bajando hasta 60. De 30 a 60, cuando sale, eso ya es una insuficiencia renal. Es un serio problema. De lo que se trata es de intentar que esta tasa de filtración glomerular, cuando tengamos 80 años, pues sea 90, que es lo ideal, en vez de ser 60. ¿Me entendéis? Eso porque si nosotros somos capaces de mantener este nivel en buenas condiciones, este valor en buenas condiciones, habremos sido capaces también de preservar todas las funciones renales que hemos descrito anteriormente. Y habéis visto que son fundamentales para el mantenimiento de una vida saludable. A lo que nosotros, por los productos que nosotros tenemos en el consejo diario con el laboratorio, con LR, pues hay una función que es primordial, más que la hormonal, porque nosotros tenemos material para poder actuar en este sentido, es la reducción de carga ácido en el cuerpo. Es decir, el riñón es un filtro y cuando filtra la sangre sale la orina, de 1 a 2 litros hemos dicho diarios. ¿Cómo es la orina? Ácida. ¿Por qué? Porque está quitando del cuerpo la carga ácida. Nosotros tenemos un metabolismo. La función de todo nuestro organismo genera mucho residuo ácido, más el residuo ácido que metemos del exterior. Hemos hablado muchas veces de dieta ácida, de dieta alcalina, cómo nosotros en la alimentación de hoy en día, la alimentación occidental, está perdiéndose el concepto de dieta mediterránea y estamos metiendo muchos alimentos ácidos, como es un exceso de pasta refinada, un exceso de arroz refinado, de cereales refinados, un exceso de leche, un exceso de café, un exceso de alcohol. Entonces son elementos que generan un exceso de carne, generan mucha acidez en nuestro cuerpo. Porque, hombre, he puesto aquí como ejemplo el alto consumo proteico, ¿no?
¿Por qué lo he puesto como ejemplo? Porque muchas veces cuando un riñón empieza a funcionar mal, la médica o el médico de atención primaria lo primero que nos dice es decir, come menos proteína. ¿Por qué? Porque la proteína carga la función renal, ¿no? Es normal. ¿Por qué? Porque cuando consumimos mucha proteína, la proteína genera mucho amoníaco. Cuando nosotros la procesamos en nuestro cuerpo, genera amoníaco. Entonces, ese amoníaco es un precursor ácido. Entonces, a mayor consumo de proteína, que podríamos decir azúcar, podríamos decir alcohol, podríamos decir cualquier otro elemento que genere acidez en nuestro organismo. Entonces, a mayor consumo proteico, se genera más amoníaco y esto genera un aumento de carga ácida, es decir, acidifica todo nuestro cuerpo, que eso interfiere en todas las funciones vitales. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Se defiende cuando tenemos mucha carga ácida, se defiende cuando el riñón no es capaz de quitar toda la acidez que genera nuestro metabolismo y lo que metemos indebidamente desde el exterior, o el exceso de estrés que genera también mucha acidez en nuestro cuerpo. Entonces se defiende. ¿Cómo se defiende? Neutralizando esa carga ácida. ¿Y qué hace para eso nuestro cuerpo? Sacrifica dos estructuras muy importantes. Sacrifica el músculo y sacrifica los huesos. Descompone el músculo para sacar glutamina, que es un elemento que el riñón le ayuda a sacar, a excretar ese amonio, ese resto metabólico del metabolismo de la proteína. Y también descompone el hueso en hidroxiapatita de calcio, porque es un alcalino muy grande que neutraliza el exceso de acidez y nos permite la pervivencia. Nos permite la pervivencia frente a una mala función renal, aun cargándonos el hueso y aun cargándonos la masa muscular. Pero nos permite la pervivencia, la supervivencia, ¿no? Por eso aquí sí que podemos actuar nosotros, reduciendo esa carga ácida de nuestro cuerpo. ¿Cómo? La proteína no es mala. No penséis que cuando he puesto este ejemplo la proteína es mala. Es malo el abuso de consumo proteico. Pero claro, en un momento dado, ya que he puesto el ejemplo de la proteína, os pongo esto, cuando una persona, por lo que sea, consume más proteína de la cuenta, o una persona, oye, voy a hacer gimnasia, voy a hacer gimnasio, quiero echar masa muscular, quiero potenciar mi musculatura, entonces tengo que meter un poquito más de proteína. Pues entonces por lo menos compensa. Ya que tomas proteína, compensa. ¿Cómo? Con bases exógenas, con álcalis exógenos. Los álcalis son lo contrario a la proteína, es lo que neutraliza la acidez. ¿Cómo? A través de bicarbonato, a través de una fruta muy alcalina, alimentos alcalinos, frutas, verduras que son básicamente alcalinas y sobre todo con elementos como tenemos nuestro ProBalance que aportan un plus de alcalinidad y nos va a neutralizar ese exceso de acidez que puntualmente por un consumo proteico que siempre que sea controlado y tenga una finalidad, pues oye, mira, ya que produce tal efecto secundario, vamos a neutralizarlo, ¿no? En definitiva, ¿ves? Se genera aquí, hemos puesto un organigrama que define muy bien la función renal. ¿Qué pasa cuando tenemos una disminución de función renal? Un riñón que en vez de tener una tasa de filtrado glomerular es de 90, la tiene en 60, que está al límite de la normalidad. Está dejando parte de su función de renal, de filtro y las demás, las otras que hemos comentado. Pues, fijaros, en primer lugar, aumenta la acidez. No limpio la sangre, pasa ácidos al torrente sanguíneo porque no soy capaz de limpiarla, entonces este exceso de acidez a su vez va a romper el riñón, porque va a impedir el exceso de acidez una función normal, la va a cargar más todavía. Y encima, una orina excesivamente ácida y un entorno ácido aumenta la producción de determinados cálculos renales, determinadas piedras renales. Y esas piedras renales, cuando se genera el riñón, a su vez están estropeando más la función renal. Y esta alteración de la función renal que ocasionan las piedras, los cálculos renales, también a su vez hace que se generen más litiasis renales. Y lo mismo ocurre con la tensión renal. Una disminución de la función renal aumenta la tensión arterial. Pero claro, un aumento de tensión arterial a su vez repercute negativamente en la función renal porque nos altera el endotelio renal. Y lo mismo ocurre con la mala alimentación, que es la madre de todas las batallas, la mala alimentación. Esto influye en todo la mala alimentación. Porque una mala alimentación no es ya solo que altera la función renal porque sobrecargamos con muchos elementos ácidos,
y altera la función renal, sino que encima una mala alimentación nos puede producir una diabetes tipo 2, que es la gran explosión epidémica. Eso sí que es una auténtica pandemia. No ya el coronavirus, sino el boom que estamos teniendo de diabetes tipo 2. La diabetes que no es insulino dependiente. Por la mala alimentación, por la falta de ejercicio, porque no nos movemos. Entonces eso también, esta diabetes tipo 2 influye determinantemente en una pérdida de función renal. O sea, ¿veis cómo está todo imbricado? El riñón está en un centro, en una situación que todo le afecta y afecta a todo. Está todo imbricado. Eso lo pongo un poco para haceros conscientes de la importancia de la buena función renal, la importancia que tiene tener un riñón que funcione en condiciones, que filtre en condiciones, que regule la sangre en condiciones y que produzca un equilibrio hormonal en condiciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cuidar la salud renal? Eso está en nuestra mano. Eso está en nuestra mano. Primero, evitar el exceso de sal. La sal, tened en cuenta, mirad, los alimentos tienen la sal que necesita nuestro cuerpo. Si nosotros llevamos una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, ahí está todo lo que necesita nuestro cuerpo para tener un aporte de cloruro sódico y de sal, de sodio, que nos permite una pervivencia en condiciones. La sal está en todas partes. ¿Por qué? Porque es un excelente conservante. ¿Qué se hace con el jamón para que se conserve seco? Pues se mete en sal. La sal es un conservante excelente. Entonces, claro, todos los alimentos, sobre todo los alimentos industrializados, los alimentos que están precocinados, toda esta marranería que nos está metiendo el modus vivendi actual, es riquísimo en sal. De hecho, mirad vosotros cualquier mermelada que dices, ¿mermelada cómo va a tener sal? Pues tiene sal en su composición. Todo tiene sal. Todo tiene sal. Entonces, si está en todas partes, un exceso de sal hemos dicho que agota los riñones. Pues, ¿qué medidas podemos tomar? En primer lugar, no usar el salero. En la mesa no se os ocurra usar el salero. Ya todo tiene la sal que necesita y demás. Condimentar no con sal, sino con especies. Las especies y aceite de oliva saborizan muchos alimentos y muchas veces nosotros utilizamos la sal solo para saborizar los alimentos, para dar sabor, para dar gusto. Entonces, si nosotros usamos especies, comino, canela, si nosotros utilizamos el romero, el tomillo, utilizamos el jengibre, la cúrcuma, el aceite de oliva de primera prensión en frío, rico, es suficiente para saborizar los alimentos. Evitar enlatados, que son riquísimos en sal. Priorizar siempre el consumo de frutas. Si es fruta y verduras bio, frescas, de temporada, de proximidad, mejor, porque están en su pleno grado de sabor. Con lo cual no necesitamos más para tener un alimento sabroso. Las salsas, cuando vais a hacer una salsa, hazla casera. No cojas el ketchup preparado de un hipermercado, ni la salsa barbacoa de un hipermercado, porque son riquísimas en un montón de porquerías, entre otras cosas, riquísimas en sal. Y luego intentar con los alimentos hacer cocciones suaves, si es posible al vapor. ¿Por qué? Porque conservan mucho las características organolépticas. Los sabores de los alimentos se preservan cocidos al vapor y con una cocción suave, con lo cual hace falta mucho menos condimentar y mucho menos con sal y evitar los salazones. Eso está en nuestra mano. Dieta mediterránea. Eso es la base. Dieta mediterránea, lo que os he dicho. La alimentación, mala alimentación es el mal de hoy. Tenemos que intentar llevar, no hablo ya de una dieta alcalina, que sí, que también, sino una pauta de dieta mediterránea, ser frugal, comer solo cuando tengamos hambre y no hartarnos de comer en compañía. Tenemos que llevar la dieta mediterránea, no es solo comer lo que os pongo aquí como ejemplo, que esto es un ejemplo de dieta mediterránea, sino es comer en compañía, como hemos comido siempre, hablando, con una buena sobremesa, departiendo. Oye, con vino tinto, pues vino tinto. Lo pongo esto un poco con interrogante, es un poco pero hay quien no puede tomar vino tinto, hay quien toma igual un zumo de naranja, hay quien toma igual un poquito de cerveza, pero siempre con moderación, siempre con moderación. Y comer, que sepáis que es algo más que llenar el estómago. Que comer no es solo comer, llenar el estómago y punto, sino es todos los beneficios que nos da para la salud y para el estado anímico de la comida en la dieta mediterránea, ¿no? El disfrutar de los sabores, disfrutar de los colores, de una buena ensalada de primer plato, de la compañía de un ser querido, del jijiji, del jajaja, ¿no? Eso es importante. Aquí os pongo una dieta, un ejemplo de dieta mediterránea. Bueno, luego cuando esto se suba la podéis sacar cuando Paula cuelgue el webinario, lo podéis coger de internet.
Es mi ejemplo de dieta mediterránea. Hay tantas dietas mediterráneas como médicos hablando de dieta mediterránea. En fin, sin más. Otro elemento que está en nuestra mano es limitar la contaminación, limitar la intoxicación. Claro, no solo hemos dicho que el exceso de ácido carga los riñones, el exceso de acidez. Pero esa acidez, ¿de dónde viene? Viene de lo que comemos y también viene de la contaminación que tenemos en nuestro entorno. Y una de las grandes fuentes de contaminación es el agua, desgraciadamente, hoy en día. De vez en cuando salen píldoras en medios de comunicación. Agua contaminada con fármacos, agua contaminada con, agua contaminada can. Pues todo eso va para adentro. Entonces, por ejemplo, con respecto al agua, ¿no? Priorizar el agua alcalina y, si es posible, usar filtros de ósmosis o filtros de ósmosis de carbono, filtros de ósmosis inversa. Son opciones. Y, desde luego, pues eso, intentar hacer depuraciones periódicas para ayudar al riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, esto es harina de otro percal cuando toquemos el tema de la depuración del organismo, ¿no? Hacer desconexiones de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el estrés es un elemento de acidificación enorme y, además, el estrés está regulado por las suprarrenales y de vez en cuando le tenemos que dar fiesta, porque si estamos todo el maldito día estresados, al final nuestras suprarrenales van a decir: ¡Bravo! Hasta aquí he llegado. Me agoto y me rompo y se acabó. Entonces, de vez en cuando hay que tomar nuestros pequeños Kit Kat, evitar estímulos ansiosos del exterior, intentar dormir mejor, de vez en cuando hacer reuniones con amigos, cuando se pueda, evidentemente, darnos baños de bosque, que eso como antiestrés funciona mejor que cualquier infusión que podamos recomendar a una persona. Trabajar la meditación, la espiritualidad. Hay muchísimas técnicas para trabajar esto, que está en nuestra mano también, para descongestionar la función renal. Fijaros lo que os digo, una meditación para descongestionar la función renal. Y luego tenemos nuestros aportes, ¿no? La importancia de los elementos que vamos a ver un poquito más adelante de LR. Entre ellos, uno que destaco, y luego os diré por qué lo pongo aquí, es el Reishi. El Reishi, quiero hacer un poquito hincapié en el Reishi, porque el Reishi, ya sabéis que hemos hablado que es importante para el sistema inmunitario, el Reishi es importante para la depuración hepática, el Reishi es importante para el estrés como planta adaptógena, pero para controlar los niveles de azúcar también es importante el Reishi, pero nunca hemos hablado de la importancia del Reishi, la importancia que tiene el Reishi renal. Entonces, a nivel renal, el Reishi actúa protegiendo los riñones de los daños de compuestos químicos nocivos. ¿A qué me refiero? Hay experiencias que, por ejemplo, a un riñón, a nivel experimental, evidentemente, y es con animales, se le somete a un producto químico como es el cisplatino, que es tóxico, como es la streptomicina, que a dosis altas es tóxica. Entonces, cuando le das esos elementos al riñón, pero luego le das reishi, extracto de reishi, vemos que daña mucho menos el riñón cuando tiene el extracto de reishi que cuando no tiene extracto de reishi. Entonces, en ese sentido, protege de los elementos lesivos del riñón, protege de elementos tóxicos el reishi. Es un gran protector de la función renal. También, por ejemplo, cuando vemos un riñón que filtra más proteínas de la cuenta, que el túbulo está mal y está perdiendo en el glomérulo y el túbulo de la nefrona mucha cantidad de proteínas. Cuando lo sometemos a un extracto de reishi, mejora ese filtrado, filtra menos cosas buenas, regula el equilibrio de la concentración de elementos en la sangre, ¿no? También actúa protegiendo los riñones diabéticos. Ya sabéis que ya hemos comentado antes que la diabetes lesiona muchísimo toda la función renal. Una diabetes descontrolada altera riñón, altera corazón y altera la retina, sobre todo. El riñón es un órgano diana de la lesión del diabético, pues el reishi actúa protegiendo también. Y en general el reishi tiene un beneficio multifactorial, porque ya sabéis, actúa bajando el colesterol, que esto mejora el riego en el riñón, actúa produciendo una vasodilatación, que esto mejora el flujo sanguíneo al riñón, actúa como antiagregante plaquetario, antitrombótico, y esto evita trombos en la función renal. ¿Me entendéis? O sea, en la función específica sobre el riñón y la función multifactorial de forma indirecta que actúa también sobre el riñón del reishi, ¿no? Vamos a tocar los cálculos renales. Antes de meternos con los productos, vamos a dar un repaso a los productos rápido para que tengáis tiempo para hacer preguntas a los productos que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque he tocado antes el reishi, porque el reishi es más específico para la función renal, pero no tiene un beneficio específico para los cálculos renales. ¿Qué son los cálculos renales? Todos sabéis lo que son los cálculos renales, todos sabéis. Son estructuras cristalinas de minerales
con una matriz orgánica que se van compactando, sobre una matriz orgánica se van agregando minerales y se van formando pues unas piedrecitas que se van acumulando o bien en los cálices renales o bien en el uréter y llega un momento que se fragmentan y entonces da el colicazo. Realmente las piedrecitas, cuando se forman los cálculos, a no ser que sean muy grandes, no eres consciente que tú tienes un cálculo en el riñón. El problema, amiga, es cuando ese cálculo se quiebra, se rompe, porque te das un golpe en la zona lumbar y ¡pa!, se quiebra el cálculo, o porque es muy grande y se quiebra el cálculo. Entonces, cuando ese pedazo de piedra intenta salir por las vías urinarias, ahí viene Mateo con las rebajas, ahí viene el dolor, porque no cabe por el uréter, no cabe por la uretra, y ves las decaídas. Eso realmente es el problema eso es el cólico renal, ¿no? Una cosa son los cálculos y eso es el cólico sintomáticamente. La incidencia sobre la población es más o menos el 0,5% de la población y la prevalencia el 5%. Es decir, el 5% de las personas que estamos escuchando este webinario tiene piedras en los riñones. Y se dice pronto, ¿eh? En una población como puede ser Motril de 60.000 habitantes, tenemos el 5%, 3.000 personas con cálculos en los riñones. Pero el problema no es eso. El problema es que en una persona que ha tenido una vez un cólico renal, a lo largo de los 5 siguientes años de su vida, tiene un 50% de posibilidades de que vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque no pone medios para evitarlo. Y ahora vamos a ver cómo se ponen los medios. Y en los 25 años siguientes, normalmente vuelve en un 80%, repite ese cálculo. Por lo mismo, porque no ponemos los medios que vamos a decir ahora. En primer lugar, lo que hemos hablado antes, la importancia de esos 4 puntos que os he dicho para preservar la función renal, y porque no usamos los productos del LR que nos van a evitar esto, evidentemente, ¿no? Es el doble de frecuente en el varón que en la mujer. En un 30% de las personas que tienen piedras en los riñones hay antecedente familiar y hay un pico máximo en los 30 años, como curiosidad. Los síntomas, ¿qué os voy a decir al que lo ha tenido? Dolor, 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 dolor. Es dolor en la zona del riñón, como indica la figura de este señor doliente, y conforme va bajando para abajo, lo va expulsando el cuerpo, ya se refleja un poco en la zona de la ingle, en la zona genital, porque ya va bajando y va horadando, va lesionando lo que es el uréter, ¿no? El cortejo vegetativo, es decir, náuseas, vómitos, sudoración fría, postración y luego sangre en la orina, porque claro, ese pedazo de piedra va arañando el uréter y por donde pasa va rompiendo. Y eso sangra también, los capilares van sangrando en el uréter, ¿no? La formación de los cálculos, hay 3 elementos que son importantes. Primero es el pH, y el pH tenemos en nuestra mano el control del pH. Determinados cálculos, cuanto mayor acidez en la orina, mayor facilidad de que se forme cálculos en la orina, piedras en la orina. ¿Y de qué depende la acidez de la orina? Depende de la acidez metabólica, depende de la acidez que el cuerpo tenga por dentro. Cuanto mayor acidez tenga el cuerpo en su interior, mayor acidez va a tener la orina, porque la orina lo único que hace es eliminar la acidez que tiene el cuerpo en su interior. Entonces, ¿de qué depende? Depende de nosotros en primer lugar. De que no tomemos alimentos ácidos, de que no tengamos un sobreestrés, de que tengamos una ingesta de líquido adecuada y de que tomemos los nutrientes o los aportes necesarios para alcalinizar nuestro organismo. También depende de la temperatura. A mayor temperatura y más facilidad de que haya congruencia de los minerales y se forme el cálculo. Y también depende de la concentración. Es decir, a mayor cantidad de orina que elimine el riñón, menos posibilidades de que se vayan depositando los cálculos y se vayan haciendo piedras. Pero ¿de qué depende la concentración en la orina de dichas sales? De que bebamos o no bebamos, de que nosotros seamos capaces de tomar 2 litros al día de agua o que no tomemos esos 2 litros de agua al día, de que tomemos una infusión, aunque no te guste beber agua, pero tómalo en forma de infusión que te ayude a lo que tú quieras con la infusión. La cuestión es tomar de 2 a 3 litros de agua al día. Y eso evitará que se sature la orina y que se generen esas congruencias que son los cálculos, ¿no? De ahí digo que depende también de qué sustancias hay en la orina, de que no haya. Mirad, sobre todo esta diapositiva la he puesto por la foto. Mirad qué cacho cálculo hay aquí.
O sea, recordad el dibujo que he puesto antes del riñón. Esto es lo mismo cortado. Mirad qué cacho cálculo. Lo tenemos, ese es en el cáliz renal y eso tenemos, fíjate qué cacho cálculos. Esto es inviable con la vida prácticamente. Porque este riñón no es funcionante. No puede filtrar. Claro, tratamiento de los cálculos. En primer lugar, mantener un pH neutro en orina. Esto suena mucho con LR Gel and Beauty, ¿verdad? La importancia del pH en la orina. Tenemos nuestras tiras reactivas para medir el pH, fundamentales. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir si estamos teniendo un metabolismo ácido o tenemos un metabolismo neutro o alcalino. Cuando menos, el pH en orina ha de ser neutro, cuando menos. Ha tenido un nivel mínimo de 7, neutro. Disminuir la ingesta de sal, de sodio, porque a mayor ingesta de sodio aumenta la eliminación también de calcio por la orina. Y cuanto más calcio eliminemos por la orina, que no tiene que estar en la orina el calcio, tiene que estar en nuestros huesos, mayor facilidad de que se formen piedras de calcio, de carbonato cálcico. Y además, la sal hace que disminuya la concentración de sustancias que inhiben la formación de cálculos. Por ejemplo, el citrato. El citrato, y que acordaos la palabra citrato, que ahora os voy a decir dónde hay citrato. El citrato es un elemento que inhibe la formación de cálculos, pero este citrato tiene que estar en la orina para que inhiba la formación de cálculos. A mayor sal, menos citrato en orina, más formación de cálculos. Quedaos con la cantidad de citrato. Ahora vais a ver dónde está. Hidratación suficiente, 2 o 3 litros de agua al día. A mayor cantidad de agua, más agua vamos a eliminar por el riñón. Menor estasis de cristalización. Menor estasis de orina y menor cristalización en la orina. Hombre, cuando tengas un cálculo, ¿qué podemos echar mano? Baños de asiento en una bañera con agua caliente. Sentamos en una bañera que cubra la zona renal con agua caliente durante 30 minutos, un par de veces al día. Tiene acción analgésica, espasmolítica, aumenta el diámetro de las vías urinarias y hace que pase más fácilmente la piedra. O incluso una manta eléctrica, en defecto de una bañerita para hacer baños de asiento, una manta eléctrica en los riñones. Importante, también la termoloción. La termoloción aplicada por fuera no es que haga milagros, pero algo siempre ayuda cuando aplicamos la termoloción a nivel de la fosa renal donde tenemos el problema, porque siempre relaja un poquito la espasticidad de la musculatura. Importante, el aloe vera sibera. Ahora vamos a ver por qué. Importante el té figoactiv. El té figoactiv es importantísimo tanto para el tratamiento de cálculos renales como para mantener una función renal adecuada. Quedaros con otra cantinera, otro mantra mío. Cuanto más funciona el riñón, mejor función va a tener. Es decir, cuanto más lo obligamos a trabajar, mejor funciona. Entonces, el té figoactiv lleva citronela, lleva mate, lleva té verde, ortiga, roibos, regaliz, lapacho. De esas plantas, por ejemplo, el té verde es una planta diurética, la ortiga que lleva es muy diurética, el roibos es diurético, también la hierba de limón o la citronela es una planta diurética. Entonces, estamos estimulando la función renal y estamos ayudando a que ese riñón funcione, y máximo cuando tenemos un cálculo, una piedra. El Pro12 es bueno más que para tratar los cálculos, es para tener una buena asimilación de nutrientes, el Pro12, porque a mejor nivel de microbiota, mejor asimilación de nutrientes vamos a tener, que eso nos ayuda a un normal funcionamiento de todo el organismo y en concreto de los riñones. Importante, el aloe vera sibera, ahora os voy a decir el tema del aloe vera sibera, y el Probalance. El Probalance. ¿Sabéis lo que es el Probalance, no? El Probalance tiene precisamente citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de calcio. O sea, el Probalance es un elemento muy alcalinizante. Es un elemento muy alcalinizante que nos permite tanto neutralizar la acidez dentro del cuerpo como llegar a conseguir un pH de orina neutro o incluso alcalino. Que esto nos va a permitir que poco a poco, cuando hay esos cálculos que son debidos, que se van formando por un exceso de acidez de la orina, manteniendo una alcalinidad o un pH neutro en la orina, van a ayudar que poco a poco, no es milagroso evidentemente, pero poco a poco se van a ir disolviendo esos cálculos que se han formado por ese exceso de acidez en la orina. Eso es importante. Entonces, el Probalance, porque ya no solo es que nos aporte bicarbonato sódico, carbonato de calcio, los citratos,
sino que cada elemento que conforma el ProBalance también tiene una indicación terapéutica. El magnesio, que no voy a entrar en detalle, no es cuestión, sirve para los huesos, actúa sobre la depresión, sobre la fibromialgia, reduce el cansancio. El calcio también actúa sobre los huesos, sobre los calambres musculares, mejora la cicatrización. El potasio evita la tensión arterial, per se es muy diurético, relaja la musculatura. El sodio también tiene su función cuando no es en exceso. El cobre también tiene su función sobre la anemia, sobre la osteoporosis, para la función del sistema nervioso. El cromo tiene su función, el molibdeno tiene su función. En definitiva, ¿qué os quiero decir con esto? Os quiero decir lo siguiente con esto, que ya no solo el ProBalance actúa sobre, cuando lo damos, actúa sobre la alcalinización del cuerpo, sino que cada uno de los elementos tiene una función terapéutica en el cuerpo. Y lo mismo ocurre como por ejemplo, cuando estamos hablando del aloe vera sibera. Mirad, esta es la recomendación de laboratorio del aloe vera sibera. Es una recomendación que no tiene nada que ver con lo que os he dicho. Pero claro, es que el aloe vera sibera lleva miel, lleva aloe vera, que tiene infinidad de funciones terapéuticas y preventivas en el organismo, pero también lleva extracto de ortiga. Y como extracto de ortiga, el 2% de la aloe vera sibera es ortiga, tiene una función directa sobre la función renal. ¿Me entendéis? O sea que no solo es la indicación que tenga general un producto de LR, sino también por composición tiene otras indicaciones aledañas, que es lo que muchas veces destacamos cuando hablamos de patologías en los seminarios, ¿no? Lo que os he comentado con el ProBalance. Claro, fijaros, la indicación de laboratorio ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Lleva potasio, lleva magnesio, pero fijaros de qué hemos estado hablando nosotros. Hemos estado hablando de alcalinidad, hemos estado hablando de prevención de formación de cálculos, hemos estado hablando de normalización de la función renal. Y lo mismo cuando hablamos del Reishi. La indicación de laboratorio del Reishi, como es el Reishi va con vitamina C, claro, facilita la formación de colágeno. ¿De qué hemos estado hablando nosotros? De función renal, de normalización de función renal. O sea, una cosa es la indicación de laboratorio y otra es para qué más vale, porque tiene otras varias funciones ese preparado, ¿no? Y lo mismo con el Pro12, ¿no? Fijaros, el Pro12, que os estoy hablando de la importancia del Pro12 para la normal función renal. En cambio, aquí nos está hablando de función digestiva. Esto lo iremos detallando cuando hablemos de los productos por independiente. En fin, que hasta aquí llega. Quiero guardar ahora 15